Abrimos una semana más la ventana del cine con el director de Cinemanía, Carlos Marañón, que hoy nos escucha desde Coruña. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Aquí estamos, al fresquito. Al fresquito, ¿no? Oye, este viernes se estrena, empecemos por ahí, por la cartelera. Hay muchos asuntos, diferentes asuntos que tienen que ver con el mundo del cine que tendremos tiempo de comentar, pero vamos a la cartelera y vamos con uno de los estrenos, imagino que por gran parte del público, uno de los más esperados, porque llega la nueva, el primer spin-off de la saga de carreras más famosa de Fast and Furious. Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Hay límite para esta saga porque, a ver, esto es un spin-off, empezaron siendo películas sobre carreras de coches, ahora ya van por supersoldados modificados genéticamente. Esto no tiene fin, ¿no, Carlos? Virus mortales, agentes de la CIA, del FBI, del MI6, malos malísimos. No tiene fin y tiene pinta de que comienza, o que podría comenzar una nueva saga. Por lo menos eso es lo que apunta este, digamos, spin-off, que coge a dos personajes que no eran centrales, no eran que no estaban desde la primera, digamos, versión, desde la primera de las 8, creo que llevamos ya de Fast and Furious. Pues es posible. Exacto. Llevamos 8. Esta sería y 8, el primer spin-off. La 9 entonces sería, ¿no? En realidad. Lo que pasa es que ya se está preparando la 9, para entendernos. Vale. La novena de Fast and Furious ya se está preparando por otro lado. La novena de la carrera en paralelo, ahora que puede tomar esto, ¿no? Yo creo que esta es la primera de otra saga, que sería Hobbs and Shaw, directamente, ¿no? Y son dos personajes pues muy arquetípicos, ¿no? Porque son dos rivales, que los vimos como rivales en la saga o en Fast and Furious 8, que ahora tienen que trabajar juntos. Entonces todo lo que conlleva esa buddy movie, ¿no? Película de compañeros que en principio no se llevan bien y que son rivales, pues se traslada a esta especie de película más de acción. Yo, si quieres, hacemos una lista de comparado con Fast and Furious, por dónde va, digamos. Esta yo creo que tiene más humor, es más divertida, juega un poquito más esa baza, algo menos de curvas, para entendernos. Y entre tiros, carreras y persecuciones, yo creo que también tiene un poquito más de tiros. O sea que por ahí la gente a lo mejor se puede orientar por sus gustos. Lo que sí está claro es que el director sí que tiene algo de pedigrí, porque es el director de la primera John Wick, que es cierto que la segunda era mejor que la primera y que la tercera todavía estamos intentando saber si es mejor que la segunda o no, pero sí que ha sido una película que ha abierto una saga nueva donde la violencia tiene, digamos, una importancia, ¿no? Y fue director también de Atómica, una película con Charlize Theron, y de la segunda parte de Deadpool. Así que es un tipo que tiene cierto recorrido en este tipo de cine. Y bueno, lo aprovecha. Es una película completamente veraniega, no tendría sentido en ninguna otra época del año que ahora. Y pues tiene cameos, tiene pues lo que he dicho, ¿no? Mucho tiro, mucha persecución, un malo malísimo que está a la altura, que es Idris Elba, que hace un poco el guiño. ¿Sabes que se comentó que podía ser el nuevo James Bond? Sí, James Bond negro. Claro. Pues aquí hace precisamente de un ex MI6 que está un poco hasta las narices de portarse bien y que lo que quiere es propagar un virus mortal en el mundo. Así que estos dos hombres, Hobbs and Shaw, tendrán que intentar solventar la papeleta con Helen Mirren, que es la mamá de el papel de Jason Statham. Nos olvidamos de decir que Deckard Shaw es Jason Statham y que Lucas Hobbs es Dwayne Johnson, La Roca Johnson, y que por ahí siempre es el juego de eso, de una película de amigos, de compañeros y a la vez rivales. Oye, ahora que decías lo de La Roca Johnson, Dwayne Johnson, Jason Statham, tipos duros de Hollywood, ahora que, bueno, ayer cumplió 72 años Arnold Schwarzenegger, son los tipos duros, no sé, los que vienen a sustituir a la nueva generación, que vienen a sustituir a los Schwarzenegger, Stallone, Jean-Claude Van Damme. Sí, fíjate que estos ya les hemos visto en Los Mercenarios todavía dando algo de guerra, pero ya hace tiempo que los que están y los que son, Jason Statham es un género en sí mismo ya, ¿no? Transporter, varias sagas que tiene a su medida, y Dwayne Johnson, que alterna mucho con la comedia
y que yo creo que además no da nada mal, ¿no? Siguiendo un poquito, digamos que Jason Statham seguiría un poco más el tema de más la violencia, más el Chuck Norrismo, por decir algo, sí. Y Dwayne Johnson sí que da un poquito la segunda deriva de Schwarzenegger, que cuando ya empezó a hacer comedias y ya un poco se reía un poco de su propio personaje, cosa que está muy bien. Me quedo con esto del Chuck Norrismo. Es muy, muy gráfico. Este es el spin-off que abre una nueva vía para la saga de Fast and Furious, en original, doblado. Elige una puerta. Esa. No, esa es mía, elige otra. ¿A ti qué te pasa? Esta sería una de las posibilidades para la cartelera a partir de este fin de semana. Seguimos repasando novedades. Porque también este viernes llega la película musical Alcanzando tu sueño. Why did you enter this competition? I like to sing. A lot of people like to sing. Violet, una introvertida adolescente que se inscribe en un talent show de canto para convertirse en una estrella de pop y huir así de su triste realidad familiar. ¿Por qué participas en este concurso? Me gusta cantar. A mucha gente le gusta cantar. Tú sabes cantar, pero eres una principiante sin experiencia. ¿Qué tal, Marañón? ¿Lo previsible? ¿Algún ingrediente, alguna novedad? Pues la película está bien. Sí. Lo que está horriblemente mal es el título que Vaya. he puesto en castellano. Porque nos hace pensar en otra cosa un poquito más tópica, quizá. Pues porque sí, porque no deja de ser un título, vamos, que no sé si busca un determinado público, pero yo no sé si lo va a encontrar de todas formas. No sé si ese público es el público que va al cine buscando este tipo de cosas. No sé si existe siquiera un público que vaya a las salas a buscar ese tipo de cosas que puede encontrar en la televisión, digamos, ¿no? Claro, porque quizá un poquito más fiel podría haber sido, quiero decir, el original es Teen Spirit, es decir, como espíritu quinceañero, espíritu adolescente. Y si vas a ese público, ¿tú crees que ese público no sabe qué quiere decir Teen Spirit? Sí, por eso, que tú hubieras yo hubiera quedado con el original, ¿no? El original, sí. Este es un tema para otro día, porque sí, este es un también, tema. Los títulos. Lo que pasa es que la película tiene cosas. Está dirigida por Max Minghella, o Minghella, como sabéis, es un actor que ha trabajado en Los Idus de Marzo, en la red social, ha hecho muchas películas, estaba en Ágora, en aquella película de nuestro director Alejandro Amenábar, sí. Es hijo de Anthony Minghella, el director del talento de Mr. Ripley, El paciente inglés. Me hace mucha gracia recordar esto porque Anthony Minghella era hijo y él es nieto de una saga de heladeros italianos que fue a parar a la isla de White, que me hace mucha gracia porque siguen teniendo sus heladerías y siguen vendiendo muchos helados. Y de la isla de White precisamente es donde han sacado a esta chica, esta Violet, que no es ni más ni menos que Elle Fanning, una de las actrices jóvenes más punteras, ¿no? Una nacida en el 98, con su hermana Dakota Fanning, que es 4 años mayor que ella, pero que la hemos visto ya desde Super 8 de JJ Abrams, o en el Somewhere de Sofía Coppola, pero que es una pedazo de actriz y que además aquí canta, vayas y canta. Sí. Le han puesto a cantar temazos de todo tipo, dentro de una historia que vendría a ser como la Cenicienta. Es una Cenicienta, pero con mucho neón, eso es verdad, y tiene el riesgo que para mí es muy grande. Yo no me llevo nada bien con esas películas que tratan de recrear lo que es el ambiente de un estudio televisivo, por decirte algo, un programa de televisión. Creo que todo ese tipo de películas acaba abaratándose mucho, que cuando además lo que tienen que mostrar es un talent show televisivo, que es donde ella, esta chica Elle Fanning, que es de la isla de White y que quiere, pues bueno, salir de casa y descubrir mundo y triunfar, se va a encontrar con muchos problemas y sobre todo con un cuento de Cenicienta, como te digo, con un punto muy oscuro que no está nada mal. Tiene un contrapunto psicológico que tira más, para entendernos, tira más por Cisne Negro, ¿te acuerdas de aquella película? Sí, claro. Que por una película, digamos, de un talent show. Pues sí que despista el título, desde luego. No está nada mal, la verdad que recuerda un poco a Nicolas Winding Refn, que hizo una película con Elle Fanning que se llama The Neon Demon. Tiene un puntito un poco raro que mola mucho. Verano es tiempo para también el cine familiar y llega una comedia española. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla. Padre no hay más que uno. El frío es una excusa para abrazarte más. Una comedia con Santiago Segura, con Tonia Costa, que por cierto mañana vienen aquí a tomar café con nosotros a
las 4. ¿La has visto? ¿Qué te ha parecido, Marañón? Bueno, es lo que es, no nos vamos a engañar. Sí, claro. Santiago Segura dirige, protagoniza, coescribe con Marta González de Vega. Digamos que él ha dejado ya el tono torrente, ha dejado ese tipo de filme y se ha dedicado, está destinado a dirigir películas, digamos, para el gran consumo. Esta es una comedia para todos los públicos, entretenimiento familiar, para cuando ya estamos un poquito, tanto los chavales como los padres, un poquito hartos, en primer lugar, de los superhéroes, cuando ya te has cansado también de las pelis de Disney, que hay varias en cartel, y cuando ya te has cansado también del resto de animación, está bien tener una alternativa de imagen real, de personajes normales o no tan normales. Con los estereotipos, pero tocando. Es que yo he tenido, como mañana viene Santiago Segura y Tony Acosta, hemos tenido oportunidad de verla y sí, desde luego es en la línea de lo que tú dices, para verla en familia y que toca todos los estereotipos, ¿verdad?, de hoy en día, del mundo en el que, de la vida en la que estamos. Los padres en apuros, las vacaciones en el Caribe, la obsesión por el móvil, los grupos de WhatsApp. Ese Leo Harlem de cuñado, que por cierto Leo Harlem se está convirtiendo también en una figura imprescindible de este tipo de cine. Me hizo el mejor verano de mi vida el año pasado, que fue el equivalente en la cartelera de este Padre no hay más que uno, y que ya está preparando la mejor Navidad de mi vida. O sea que eso significa que este tipo de cine sigue llevando mucho público al cine y que, bueno, es cine, es comedia blanca, absolutamente. Con apariciones estelares de los amiguetes de Santiago Segura, diferentes, yo que sé, desde el Rubius a Silvia Abril, que hace otro de los papeles, es la cuñada. La cuñada, ¿no? Que va de vacaciones, Anabel Alonso también, y unos peques que no están nada mal, la verdad, que uno a veces dos de ellas son hijas de Santiago Segura, exacto, ¿no? Sabía, sí, funcionan muy bien y... Bueno, es comedia blanca para todos los públicos. Para mí, una buena alternativa. A mí, que tengo hijos en edad de merecer ir al cine. ¿Los llevas entonces a una película como esta? Yo creo que sí, porque ya te digo, estoy un poco cansado ya de las otras alternativas. ¿Tienes una hija también que quiera ir a un talent así con bises folclóricos? En ese caso no. ¿Verdad? En ese punto no. Padre, si hubiera un talent de futbolistas o un talent de algo así, igual. Padre no hay más que uno con Santiago Segura. ¿Por qué no lo silencias? No puedo, es que me advirtió a mi mujer que no lo silenciase por si le ocurría algo grave a los niños. Pues entonces tendrás que cogerlo, ¿no? No, de eso no me dijo nada. Tenemos 5 hijos. También deberían ser tu trabajo. Lo serían si me dejases. Dani está en la etapa de las preguntas. ¿Somos de Lobo? Y Paulita de las rabietas. ¿Qué haces? Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño. Bueno, pues ya sabemos, Padre no hay más que uno llega este viernes al cine y mañana sus protagonistas aquí a tomar café a las 4, a la ventana. Oye, la semana pasada estuvimos hablando, Carlos, del estreno del documental La mirada de Orson Welles, y también a raíz de ese estreno pues aprovechamos para tratar el fenómeno este de los documentales, y es que esta semana llega otro, el gran Buster, es sobre el actor Buster Keaton. Está así, redunda, ¿no? El título por lo grande que era este hombre, muy desconocido seguramente para las nuevas generaciones, para los jóvenes, el cine mudo. Por supuesto, digamos que hay generaciones que hemos podido verlo de una manera natural, que es muy complicado hoy en día que las nuevas generaciones puedan verlo de una manera natural. ¿Tú dónde lo viste? ¿Dónde he visto el Maquinista de la General, la vi en la televisión. Sí, o sea, en la tele lo hemos visto casi todo, ¿verdad? Y he visto Las 7 ocasiones y el moderno Sherlock Holmes también, o sea que hemos podido verla de forma natural, y sus cortos probablemente también lo veíamos en programas como La bola de cristal, no sé si estos en concretos, pero veíamos cortos de cine mudo, veíamos mucho más cine de una forma, lo que yo digo, natural. A mí ahora intento ponerles a los niños porque son muy divertidos algunos y ¿cómo reaccionan? Reaccionan bien, pero sí es verdad que hay un choque con el blanco y negro, hay un choque con el cine con el no sonido, digamos, o solo con la música, y cuesta, tienes que crear como una especie de ambiente, ¿no? Luego a lo mejor ya funciona más, pero es un poco, digamos que no es natural, no es tan natural. Entonces haberlo podido ver de forma natural, la verdad que ha sido una suerte para algunas generaciones. Y en esta película, de la mano de Peter Bogdanovich, que como sabes es un gran cineasta, que ha llevado a comentar a todos sus amiguetes, desde Quentin Tarantino a Mel Brooks, a Werner Herzog, a Dick Van Dyke, los ha llevado a todos a comentar la figura de este hombre, que tiene hasta 10 grandísimas películas consideradas entre las mejores de la historia del cine, y luego un sinfín de cortos y de apariciones estelares, que fue cayendo, la llegada del sonoro le hizo mucho daño, y que él mismo se rió de eso, incluso en una aparición en El crepúsculo de los dioses, jugando a
las cartas con los personajes que habían quedado olvidados, ¿no? Con la llegada del cine sonoro. Claro, uno de los grandes maestros, una de las estrellas del cine mudo, mira, lo cual no hubiera alimentado el debate, que estaba deseando que llegara este día, al menos para comentarlo contigo, el debate. Bueno, fue Antonio de la Torre quien publicó este fin de semana un tuit que fue el que levantó bastante polémica. El tuit decía lo siguiente: un crítico de cine que habla de una película que ha visto doblada es como si yo hago una crónica de un partido de fútbol que he escuchado por la radio. Bueno, a ver, quizás se malinterpretó porque no era una crítica contra el mundo del doblaje, sino contra mucha gente algunos críticos que a lo mejor lanzan su opinión viendo solo la película doblada. A lo mejor en ese caso puede darse también que el actor de doblaje mejore la tarea del original, ¿no? Yo lo entendí como una crítica a algunos críticos. Era una crítica más comentario, no al gran público, sino a los especialistas. Yo te diría que casi todos los críticos preferimos, no conozco ninguno, te diré, que no quiera ver la película en versión original. Incluso es al revés, a veces se dan casos de que algunas distribuidoras, pues por lo que sea, prefieren no ponerte la película en versión original, porque a veces ni siquiera hay copia prevista en versión original, con subtítulos. Obviamente no todos a lo mejor conocen el idioma en que esté la película, no todas las películas son en inglés, que es el idioma al final en el que todos nos manejamos, y no todas las distribuidoras están dispuestas a hacer copias en VO porque hay poco VO en España, solo hay VO en las grandes capitales, y porque pues a veces no quieren gastarse el dinero en hacer una copia en versión original solo para los críticos. O sea que a veces nos encontramos con ese caso en el que nos ponen una película doblada de vez en cuando y tenemos que hacer la crítica con eso, no por culpa, digamos, de los críticos, sino porque así nos la enseñan, ¿no? Pero yo creo, obviamente, que la versión original es clave. Entiendo que el gran público pueda preferir la versión doblada. Creo que poco a poco eso está cambiando y que la llegada de las series y la llegada está provocando que haya un público cada vez mayor en versión original, que se acostumbra a los subtítulos, y que hay que perderle el miedo a eso de leer subtítulos. Es que yo no quiero leer mientras veo la película. Hombre, que eso también abre otro debate, porque claro, para los puristas pues argumentan en este caso que o tienes el oído muy acostumbrado al idioma original, habitualmente el inglés, y entonces te puedes ahorrar los subtítulos que están manchando parte del plano también, claro. Hay teorías sobre todo, por supuesto. No, yo no me quiero poner en plan purista, pero yo ya estoy acostumbrado. Yo creo que es una forma hay que acostumbrarse, es verdad, pero si lo haces desde pequeño, luego ya lo haces de forma muy natural. El hecho de leer, hasta cierto punto, son lectura de 3-4 palabras por línea, digamos, que entran en cada subtítulo, y yo pienso que es positivo poder ver la película en su versión original. Así lo creo. Y tampoco soy un talibán de ello, pero creo que sí. Oye, y no acabó ahí la cosa, porque después levantó también bastante polémica un tuit del escritor Mauricio Schwartz que decía: mi más sentido pésame a todos los que nunca pudieron escuchar a Roger Hauer decir su monólogo y se han pasado la vida imaginándolo en la voz de un vendedor de colchones. Hombre, referirse a Constantino Romero como un vendedor de colchones. Muy mal. Y te voy a decir una cosa al hilo de lo que comentabas. Es cierto, y hay una cosa sí es cierta. El doblaje, y creo que siguen trabajando muy bien los dobladores, pero creo que el doblaje ha ido empeorando con los años, no por los dobladores, sino probablemente por las condiciones en las que trabajan. Sí. La cantidad de películas que llegan y con el tiempo que llegan, capítulos de series de grandes series que a veces les llegan un viernes y se tienen que estrenar un lunes, eso no son condiciones de trabajo para doblar una serie. Ayer estuve viendo un capítulo tardaban meses en doblar una película, los clásicos. Sí. Yo he visto Blade Runner doblada por primera vez en mi vida. Y puedo decirte que la disfruté enormemente y que no considero que... Mira, vamos a hacer ese ejercicio. Lo que te quería comentar, que ayer mismo estaba viendo un capítulo de una serie en una plataforma y se pasaron un take que llaman, es decir, como una medio secuencia, ¿no? En términos de doblaje, donde una de las protagonistas no estaba doblada, se les pasó y así está colgada Pero es que es normal, de verdad, trabajan en unas condiciones tremendas. Y también el cine, leísmos, laísmos, incorrecciones de todo tipo, que eso no es parte de los dobladores, culpa de los dobladores, sino de los correctores. Exacto, eso es otro tema. Pero ten en cuenta que antes, prisas, claro, que antes una película que llegaba de Estados Unidos tardaba meses en estrenarse. Ahora es que se tiene que estrenar el mismo día a veces. Hay un proceso de preproducción, postproducción de las películas para cada país que incluye eso. Hay unas prisas enormes y no es lo mismo.
muchísimo ese trabajo del trabajo de interpretación de un doblador. Hoy mismo voy a ponerme en reivindicador de los dobladores. Y sobre lo que has dicho de Constantino Romero era un pedazo de actor. Oye, mira, rendimos culto y homenaje a los dos, tanto a los dos que nos han dejado, a Rutger Hauer, era en el Como lágrimas bajo la lluvia, el monólogo célebre en Blade Runner en versión original. Seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments. Bueno, espléndido en esa interpretación memorable que fue doblada así por Constantino Romero. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de... Hombre, hablar de esta interpretación como la de un vendedor de colchones... Es muy duro. Muy duro. Yo recuerdo además muy ingrato y muy injusto. Que aparte de haber... Bueno, en nuestro imaginario es la voz de Clint Eastwood, es la voz de Arnold Schwarzenegger. Ha trabajado en teatro, ha hecho de Sweeney Todd, cantando y bailando y recitando. La pequeña tienda de los horrores también, era La planta carnívora. Ha sido una enorme voz, pero que desde luego salía desde la madera de un enorme actor. O sea, aparte de que vender colchones también es un trabajo también. muy honesto. Eso es. Oye, por cierto, antes de que te vayas, Marañón, que mañana cambiamos de mes, comienza agosto, es sinónimo de nueva revista, nuevo número de Cinemanía, ¿no? Dime algo que traéis, por ejemplo, la portada, adelántame algo. Traemos muchísimo Tarantino, traemos a Brad Pitt y a Leo DiCaprio, porque la verdad que es lo suyo, son los dueños de este mes. El 15 de agosto ya lo comentaremos, ya comentamos el otro día un poco la nueva película Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino, y en la revista, aparte de sacar a esos dos monstruos en portada, dos monstruos de guapos en portada, vamos a hacer porque ya está en el kiosco, hacemos un repaso a lo que ha sido Los Ángeles como ciudad, no solo meca del cine desde donde se ha hecho todo ese cine, sino como escenario de grandísimas películas, y nos hemos querido ahondar en esa ciudad que a veces es un poco denostada, que es muy fea, que si no tiene personalidad y que sin embargo tanto nos ha hecho soñar. Ese es uno de los contenidos que llevamos. Hay otras grandes películas este mes que también tienen su lugar. Estrena Jonas Trueba, una película nueva. Estrena también, bueno, hemos comentado, estas del 2 de agosto están todas en la revista, el Fast and Furious, y sobre todo cumple 50 años otro peliculón que se llama Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, y hemos querido también volver a ella. Carlos Marañón, director de Cinemanía, un placer como siempre, amigo. Te espero aquí, Roberto, el próximo miércoles. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Adiós.